Estamos a pocas horas del famoso eclipse y de que enciendan el colisionador de hadrones. Sin embargo, creo que es importante que pongamos los pies sobre la tierra. Este fin de semana, en el mundo de la diplomacia, se dio un acto que ha puesto en jaque una ya añeja convención que agrupa y obliga a decenas de naciones del mundo. Es que Jorge Glass, un político ecuatoriano que tuvo problemas legales por corrupción mientras ocupaba el cargo de vicepresidente, buscó refugio en la Embajada de México en Ecuador, en donde recientemente un grupo de uniformados irrumpió en la embajada y sacó a Jorge Glass de manera irregular. ¿Por qué irregular? Porque, señores, imagínense que las autoridades ecuatorianas aseguraron haber encontrado ladrillos de cocaína, armas, discos duros con pornografía infantil, imagínense, hasta objetos para BDMS. Esto ha llevado a México a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador. La situación ha generado todo un debate sobre la diplomacia, las embajadas y la inmunidad diplomática. Por un lado del debate están los que aseguran que Ecuador nunca debió haber irrumpido en la Embajada de México, mientras que por el otro lado están quienes aseguran que el asilo político concedido a Jorge Glass no era legal realmente. Vamos a ver por qué. Es que, como podemos ver en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, en su artículo 3 establece que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de las fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Como pudimos ver anteriormente, Ecuador no considera que el asilo de Jorge Glass es legal. Por ende, emitieron un comunicado oficial diciendo que el gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. El comunicado continúa y asegura que Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, la soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que alberga a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. El comunicado termina asegurando que reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano, que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Teniendo eso en consideración, ahora quiero que me acompañen a ver un reportaje hecho por la televisión ecuatoriana que explica cómo López Obrador ayudó a desarrollar y proteger al crimen organizado en Ecuador. La relación entre el gobierno de López Obrador y el correísmo no es nueva. México ha funcionado como centro de operaciones de la Revolución Ciudadana desde el 2019, cuando algunos de sus militantes llegaron y en meses recibieron asilo político. En abril del 2019, el ex canciller Ricardo Patiño huyó a México antes de que se emita la orden de prisión preventiva en su contra por el delito de instigación. 6 meses después, ese país le otorgó asilo político. Tampoco Jorge Glass es el primer exfuncionario que pasa por la embajada mexicana en Quito. Tras las violentas manifestaciones de octubre del 2019, los legisladores Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina se refugiaron en la sede diplomática.
3 meses después, en enero del 2020, el gobierno mexicano les concedió asilo político. En esta nómina también consta el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Edwin Jarrín, esposo de Buendía. Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? La lista sigue. El primer funcionario del correísmo que huyó del país por problemas con la justicia fue el ex superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, en octubre del 2018, meses después de su censura y destitución en la Asamblea Nacional. En enero del 2019, un juez le dictó orden de prisión preventiva por falsificación de documento público. México le otorgó el carné de refugiado humanitario en agosto de ese año. En octubre del 2018, Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana, salió del país a Bolivia mientras la justicia la investigaba por el delito de oferta de tráfico de influencias. En noviembre fue destituida del cargo y solicitó refugio al gobierno de Morales. Por la crisis en ese país salió a México con protección internacional. Finalmente la fiscalía se abstuvo de acusarla y la orden de prisión fue levantada. El exministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, sentenciado por el caso Sobornos, tiene la condición de refugiado en México desde mayo del 2021. Allí está la exlegisladora Viviana Bonilla, sentenciada por cohecho también en el caso Sobornos. Ahorita mismo muchísimos se deben de estar preguntando, ¿y qué hay detrás de todo esto? Bueno, resulta que López Obrador y Maduro no quieren que se revele que Jorge Glass era apenas un hilo de toda una red criminal. En total, México y Venezuela protegen a 10 prófugos de la justicia de Ecuador. La mayoría tienen vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. Como podemos observar, Ecuador está molesto por la actuación de México, que ha servido como refugio para delincuentes procesados en Ecuador, al otorgarle asilo a criminales comunes y utilizando su embajada de manera indebida. Y es que están utilizando las embajadas de manera indebida al utilizarlas como mecanismos para evitar condenas de prisión en firme y violar la justicia común. E insisto, es algo que no solamente se está dando entre México y Ecuador. La ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México no solamente tiene consecuencias entre estos dos países, sino que tiene implicaciones a nivel mundial. Se ha roto con los tabúes tradicionales de la diplomacia, como la inmunidad, la impunidad y la extraterritorialidad de las embajadas y consulados. O sea, ustedes se imaginan lo que ocurriría si los países del mundo dejan de tener representantes diplomáticos debido a que no se respetan los tratados y normas internacionales. La única manera de prevenir que esto vuelva a suceder y evitar que se ignoren estas normas es replantear esta convención. Esto es importante no solo para las grandes potencias políticas, sino también para combatir la impunidad de los delincuentes y dictadores que buscan refugio en embajadas para evadir la justicia por crímenes comunes. Lo que está sucediendo entre México y Ecuador guarda relación con Panamá, puesto que tenemos actualmente al expresidente Ricardo Martinelli en condiciones muy similares, asilado de manera totalmente irregular en la Embajada de Nicaragua desde hace pocas semanas y con total similitud en hechos de fondo y forma que es nuestro deber como panameños analizar. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Creen ustedes que México tiene la razón y Ecuador nunca debió haber allanado la embajada? ¿O creen que Ecuador tiene la razón y México debe dejar de utilizar su embajada para seguir protegiendo a delincuentes comunes que están utilizando estos mecanismos del derecho internacional para evitar ir a prisión a cumplir sus condenas por delitos comunes? ¿Qué opinan ustedes al respecto?